Buenas, en este video vamos a negar proposiciones utilizando equivalencias lógicas, primero en el cálculo proposicional y en el siguiente video en el cálculo de predicados. Consideremos estas dos proposiciones simples. Pedro perdió el primer parcial, le ponemos proposición P, y Q, Pedro perdió el segundo parcial. Ahora la proposición compuesta, Pedro perdió el primer o el segundo parcial. Como aquí tenemos una O, la simbolizamos como una disyunción. P o Q. Si queremos negarla, pues tendremos algo como: no es cierto que Pedro perdió el primer o el segundo parcial. Si esta proposición la teníamos simbolizada como P o Q, pues su negación la simbolizamos como no P o Q. Conocemos algunas equivalencias lógicas para esta negación, pero tratemos de analizarlo con el ejemplo. Si yo digo que no es cierto que Pedro perdió el primer o el segundo parcial, ¿será porque Pedro no perdió el primer parcial? Noten que esto no es suficiente, ¿no? Porque si yo digo, bueno, no perdió el primero, entonces el que perdió fue el segundo, ¿no? Porque yo aquí estoy diciendo, perdió el primero o el segundo. ¿O será porque Pedro no perdió el segundo parcial? Pues es la misma situación, ¿no? Si no perdió el segundo parcial, pues puede ser que haya perdido el primero y ninguna de estas dos condiciones es suficiente para que todo esto sea falso. Entonces lo que tiene que pasar para que no sea cierto que Pedro perdió el primero o el segundo parcial, sería que Pedro no perdió ni el primero ni tampoco el segundo. Entonces aquí recordamos la equivalencia lógica que teníamos, ¿cierto? Si la proposición original es P o Q y su negación no P o Q, sabemos que la proposición equivalente a negar la disyunción P o Q, o sea, no P o Q, es equivalente a no P y no Q. En nuestro caso, Pedro no perdió ni el primero ni el segundo parcial. Entonces, noten que esta equivalencia lógica pues tiene sentido en nuestro lenguaje natural, ¿cierto? La negación de una disyunción es negar las proposiciones simples por aparte y eso lo unimos con una conjunción. Consideremos nuevamente las proposiciones. Pedro perdió el primer o el segundo parcial. Si no es cierto que Pedro perdió el primero o el segundo parcial, pues es porque Pedro no perdió ni el primero ni el segundo. Nuevamente vamos a ponerle los símbolos lógicos a todo. Y recordemos además las equivalencias lógicas que tenemos. No P o Q es equivalente a no P y no Q, lo que quiere decir que si yo uno estas dos proposiciones equivalentes con un sí, solo sí, con una bicondicional, voy a obtener una tautología. Ahora consideremos estas proposiciones simples. Tienes clase a las 7 y tienes clase a las 11. Si las simbolizamos, voy a tener, por supuesto, P y Q. Ahora vamos a negarla. No es cierto que tengas clase a las 7 y a las 11. ¿Por qué no será cierto que no tienes clase a las 7 o a las 11? Pues porque falla alguna de las dos. Puede ser o que no tengas clase a las 7 o que no tengas clase a las 11 y ya estaré negando toda la proposición inicial. Es decir, si aquí teníamos la proposición simbolizada P y Q, aquí no es cierto que tengas clase a las 7 y a las 11, pues esto es no P y Q, ¿cierto? La estoy negando toda. ¿Y cómo uso la equivalencia para negarla? Pues esto será no P o no Q. Es decir, niego las proposiciones simples por aparte y eso lo uno con una disyunción. Y noten que en el lenguaje natural tiene sentido, ¿cierto? Si no es cierto que tienes clase a las 7 y a las 11 simultáneamente, pues es porque basta con que falle alguna de las dos o que fallen las dos, ¿no? Porque no tienes clase a las 7 o no tienes clase a las 11. Nuevamente, las equivalencias lógicas que tenemos son no P y Q, equivalente a no P o no Q. Por lo tanto, si unimos esas dos proposiciones con un sí y solo sí, vamos a obtener una tautología. Ahora veamos esta proposición
Si te tomas la sopa, entonces te dan un helado. Nos dan las proposiciones simples. P, te tomas la sopa, Q, te dan un helado. Aquí pues tenemos un sí entonces. Luego esto lo simbolizamos como P, entonces Q. Es una proposición condicional. Ahora queremos negarla. Es falso que si te tomas la sopa, entonces te dan un helado. ¿Por qué será falso? ¿Será falso porque no tomaste sopa? No, pues noten que cuando decimos si te tomas la sopa, entonces te dan un helado, que no te hayas tomado la sopa, pues realmente no, puede que no afecte, ¿no? Podría ser que te hayan dado el helado o podría ser que no. Ahora, ¿por qué no te dieron el helado? Bueno, ahí sí podría pasar, ¿no? Si no te dieron el helado, aunque te tomaste la sopa, pues realmente lo que te están diciendo aquí es una mentira. Luego, que te hayas tomado la sopa y aún así no te hayan dado helado, hace que sea falso que si te tomas la sopa, entonces te dan un helado, luego es su negación. En conclusión, es falso que si te tomas la sopa, entonces te dan un helado porque te tomaste la sopa y no te dieron un helado. Vamos a ver cómo simbolizamos todas estas proposiciones. La condicional ya la teníamos, P, entonces Q. Su negación, no P, entonces Q. La negación afecta todo el paréntesis. Y la equivalencia, entonces, te tomaste la sopa, es P, afirmamos P, y no te dieron helado, será no Q. Estamos afirmando el antecedente y negando el consecuente. Esto lo decimos también de esta manera. Bien, negar una condicional, no P, entonces Q, es equivalente a afirmar el antecedente y negar el consecuente. Que es lo mismo que si yo uno esas dos proposiciones con un sí y solo sí, con un bicondicional, voy a obtener una tautología. Por último, veamos qué pasa con un bicondicional. Apruebas el curso únicamente si pasas el examen. Noten que esto pues es una bicondicional, esto lo podemos simbolizar como P, sí, solo sí, Q. Ahora, queremos negarlo, decir que es falso que apruebes el curso únicamente si pasas el examen. Es decir, tenemos no P, sí, solo sí, Q. ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera falso? ¿Que no pasaste el examen? ¿O que no aprobaste el curso? ¿O que hay varias maneras de aprobar el curso? No es únicamente si pasas el examen, sino pues pueden pasar otras situaciones. Bueno, cuando tenemos una bicondicional, un sí, solo sí, recordemos que también podríamos decir algo como esto. Pasar el examen es una condición necesaria y suficiente para aprobar el curso. Es otra manera de escribir la bicondicional. Entonces, aquí tendremos P, sí, solo sí, Q. Y aquí hay una I. O sea, esto lo podríamos ver como una conjunción de las que también vimos en las equivalencias. Y aquí, para negar una conjunción, recuerden que usamos una disyunción. Es decir, si yo tengo pasar el examen es necesario y suficiente, tendría P, entonces Q. Recuerden que la condición necesaria va en el consecuente, pero también es una condición suficiente. O sea, I, Q, entonces P. Entonces, si yo la niego, la voy a negar utilizando una disyunción. Entonces, pasar el examen no es necesario o no es suficiente para aprobar el curso. Es decir, niego esta o niego esta. Tendríamos algo como no P entonces Q o no Q entonces P. Aquí tenemos la negación de dos condicionales unidas por una disyunción. Aquí lo estoy afirmando y aquí estoy negando todo esto. Es decir, lo que quiero decir es que esto es equivalente a negar todo lo que está aquí arriba. Es decir, a tener no
es verdad que P entonces Q y Q entonces P. Como esta es una conjunción, para negarla, niego las proposiciones que la componen por aparte, o sea, esta condicional, y eso lo uno con una disyunción, la equivalencia que ya hemos venido trabajando. Y entonces, ¿cómo lo diríamos? Pasar el examen no es necesario o no es suficiente para aprobar el curso, pero además yo conozco las equivalencias a negar las condicionales. Acabamos de decir que yo lo que hago es afirmar el antecedente y negar el consecuente. Aquí tenemos la disyunción, o aquí afirmo el antecedente y niego el consecuente. Bueno, ¿y cómo podríamos escribir algo como eso? Lo que vamos a decir es, no es cierto que apruebes el curso únicamente si pasas el examen, porque aprobaste el curso sin haber pasado el examen. Esto lo unimos con una O, la disyunción, porque no aprobaste el curso pero pasaste el examen. Recordemos cómo simbolizamos esto, ¿cierto? Aprobaste el curso sería P sin haber pasado el examen y no pasaste el examen, no Q. O no aprobaste el curso pero pasaste el examen y Q. Pues esto es lo mismo que escribir Q y no P, ¿cierto? Entonces ya vimos que estas pueden ser equivalentes a las condicionales y es la manera en cómo negaríamos esta bicondicional P sí solo sí Q, la manera en la que escribiríamos esa negación en español. Y de esta manera hemos usado equivalencias lógicas para negar proposiciones compuestas con los conectivos con los que ya veníamos trabajando.